Vamos a mirar en el capítulo 4 de San Juan, versículo 10. Este es el centro de esta conversación. Y vamos a mirarlo, todo el panorama que está aquí. Dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este es un versículo muy bonito y que a la misma vez tiene profundidad de riqueza, de bendición para los seres humanos. Porque aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo con una mujer samaritana y podemos mirar desde el principio del capítulo cuando dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Dice, esta parte está en el capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos, fíjate, ¿quién? Los fariseos, muy importantes en la Biblia, habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Salió de Galilea y se fue otra vez, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿De dónde era necesario pasar? Por Samaria. Cristo, Dios manifestado en carne, vino a la tierra, vino al centro de la tierra para salvar a la humanidad. Pero en ese tiempo era necesario hacer todo en un lugar no muy amplio, no muy largo. Entonces allí en Jerusalén, Judea, Samaria, estos lugares son bíblicos que nos hablan de esta historia. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a mirar versículo 6 en adelante. Dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús, cansado del camino, dice la Biblia, se sentó junto al pozo de Jacob y estaba ahí y vino una mujer de Samaria. Se cree que la ciudad de Samaria estaba en cierto lugar y el pozo estaba en cierto lugar y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús, cansado del camino, porque era un largo tramo caminando, entonces él, cansado del camino, se sentó junto al pozo donde sabía que iban a sacar agua y viene una mujer de Samaria y Jesús lo primero que hace es decirle, mujer, dame de beber, tengo sed. Y ese es lo que dice el versículo 7. Versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Esto me recuerda a mi papá y mi mamá y mis hermanos. Vivíamos en una cueva allá en Jalisco y era un camino real donde iban de una sierra indios, gente a un pueblo, y era un camino real y ahí llegaban y compraban allí tortillas, algún platillo de comida que nosotros les podíamos ofrecer. Cansados del camino, ahí descansaban, allí había agua donde nosotros vivíamos. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Ella conoció al varón, a Jesús de Nazaret, que era judío. Lo conoció. ¿Cuál sería la identificación que traían? No se sabe, o podemos estudiarla. Había una identificación, pero la mujer se da cuenta que un judío le está pidiendo agua para beber. Y se sorprende y le dice,
tal vez, como dicen por ahí, me es un honor darte agua, pero ¿cómo puede un judío, tú siendo judío me pides a mí de beber siendo yo mujer samaritana? Porque esa era una humildad grande para un hombre judío, especialmente para una mujer samaritana. ¿Cómo tenían a las mujeres? ¿Cómo era el trato hacia las mujeres? Bueno, se puede estudiar todo eso, pero lo importante aquí es la sorpresa y el mensaje para toda la humanidad, porque Dios tiene una imagen, tiene un mensaje a través de una grande imagen. Esto es lo que debemos de estudiar en la Biblia, las grandes imágenes, porque necesitamos mirarlas. ¿Qué quiere decir Dios a través de estas grandes imágenes? Una mujer samaritana sacando agua de un pozo, se presenta el dueño del agua viva y le pide de beber y le dice, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, agua viva. Entonces, pero la mujer está más centrada. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo, versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, este es el versículo clave, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esta es la pregunta. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Estaban centrados, estaban puestos en una de las áreas del tramposo Jacob. Allá en el Antiguo Testamento nos hablaba de estas bendiciones del pozo de Jacob, como había mucha información, hay mucha información en la Biblia sobre esto. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Tomaría agua el Señor Jesús? ¿Recibiría el agua? Después de que se tomó el agua, entonces siguió la conversación. La Biblia no explica, porque lo importante es ofrecerte a ti el agua viva a través de una mujer samaritana. ¿Qué representa esta mujer? ¿Qué representa Samaria? ¿Cómo se estableció Israel en la antigüedad? ¿Por qué Dios o Cristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pero las ovejas estaban perdidas y los que tenían el reino, el poder, era Judá. Por eso la salvación viene de los judíos. Pero aquí es, en base, el que volviere a beber de esta agua volverá a tener sed. Dice, sino que el que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, esta es la clave, el que bebiere del agua que yo le daré, Cristo hablando, no tendrá sed jamás. Esta es la gran sorpresa para la mujer. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua es vida para la humanidad. Entonces la palabra de Dios está hablando, la palabra de Cristo, la palabra de Dios es fuente para la vida eterna. Y aquí el mensaje es que tienes que tomar, que tienes que beber del agua que Dios da. El agua, no puede vivir el ser humano o los hombres sin agua. El agua la necesitas para tomar, necesitas para refrescarte, la necesitas para bañarte, la necesitas para cultivar, la necesitas para... el agua es vida. El agua es vida.
está viva. Por eso cuando la pones en agua en la estufa, se mueve, se cree que es porque está viva. Y aquí dice, la mujer samaritana le dio a beber, pero estaban en una conversación. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed jamás, ni venga acá para que se me acabe el trabajo, en otras palabras, que me quite la sed. Pero todo esto está en lo espiritual y está lo físico. Entonces, Cristo le pide agua física, pero Cristo va a ofrecer agua espiritual. La mujer cree que esa agua espiritual, o que Cristo tiene una agua física que le va a dar y que ya no va a tener sed, un milagro, una maravilla tal vez, pero todo esto está bien explicado. Para que no tenga sed, yo ni venga aquí a sacarla, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué? Porque Dios nunca trató, o no es el trato de Dios con las mujeres. Dios siempre dejó que los hombres traten con las mujeres. El hombre trata con Dios, y el hombre es tratado por Dios de una manera muy excelente. Entonces la mujer debe de tratar con el hombre, y el hombre debe de ser como Dios, o sea, con una excelencia para el trato de la mujer, con una excelencia. Cristo murió por la iglesia en una cruz. El hombre debe de entregarse así por sí mismo, por la mujer. Hay mucha enseñanza en esto, pero ve y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Eso es lo hermoso de la vida entre las mujeres, que no tengo marido. ¿Qué pensaría esta mujer? ¿Conquistar a Cristo? ¿Qué pensaría? No tengo marido. Esta es mi oportunidad, porque este mensaje se predica a las mujeres como si las mujeres fueran las culpables, como si las mujeres fueran las pecadoras. Pero la naturaleza misma nos enseña que las cárceles, las prisiones están llenas de hombres, no de mujeres. Es un 7% de mujeres y un 90% de hombres. El mal está en los hombres. La circuncisión no es en la parte sexual de la mujer, es en la parte sexual de los hombres. La circuncisión en el corazón, comparada con la parte sexual del hombre, son figuras. Pero esta figura no la vamos a poner aquí, porque le dice el Señor, ok, no tienes marido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Por eso es que no tienes marido. Esto has dicho con verdad. No tengo marido. Sí, no tienes marido porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Cristo estaba hablando espiritualmente. La mujer estaba sintiéndolo físicamente. Dijo, este ya me descubrió. ¿Cómo sabe que yo he pasado por 5 relaciones y el que ahora tengo ni me quiere? No es mi marido. Estaba sorprendida. Cristo le estaba hablando espiritualmente. Los 5 maridos eran 5 ídolos que Israel había adorado en la antigüedad. Samaria era el lugar de establecimiento de la adoración a los ídolos, a los dioses paganos, a los dioses de piedra, de oro, de plata, de madera. Entonces 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Tú estás adorando, según tú, a Dios y a Jacob como ejemplo, pero la salvación viene de los judíos. En otras palabras, este es un mensaje espiritual. No, Cristo nunca vino a estar acusando mujeres, nunca vino a estar maltratando mujeres. No, es espiritual. Dios está pensando en el mundo entero. Tiene que ser gobernado por los hombres de Dios, para que sea un paraíso elegante, hermoso, bello. Y cuando le dice 5 maridos has tenido, es la revelación para que los hombres estudien qué significa 5 deidades, 5 dioses en la antigüedad, como se establece Samaria. Entonces el mensaje es para los hombres. Estudia, varón, estudia, porque aquí en esto hay revelación.
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Por eso le va a presentar que la salvación viene de los judíos, que la salvación está allí presente. Por eso es la gran imagen. El que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, a Dios. Ni en este monte, la hora viene cuando ni en este monte de Samaria ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Esto es, el marido que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El marido que ahora tienes, la mentalidad que tienes de creer no es la real. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Cristo ahí le está hablando de los judíos, de la realeza de David. Iban a ser el Cristo y así se iba a establecer el plan de salvación. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Pero cuando le dice, mas la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, es porque se va a abrir el plan de salvación para toda la humanidad en todo lugar, porque Dios establece la adoración en espíritu y en verdad. No necesitamos ni poner nuestra frente para Jerusalén, ni ir a Jerusalén, sino que donde estemos, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad le adoren. Y le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre o Dios tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Mas la hora viene, dice, y ahora es. O sea, viene un tiempo y ese tiempo ya llegó. Ya estoy aquí, le está diciendo Cristo a la mujer samaritana, cuando se va a establecer esta manera de adorar a Dios. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. En tu recámara, no allá en público y en las redes sociales haciendo una faramaya de que ayunen, de que yo ayuno, de que yo oro, de que yo esto, de que yo esto otro. No, no. Entra a tu recámara en secreto, sírvele a Dios. Claro, ir a dar testimonio es lo más grande para las multitudes, pero lo más edificante es tú solo, tú y Dios. Dios es espíritu y tú tienes espíritu. Comunícate a través de tu ser, espíritu, alma y cuerpo hacia el Creador. Porque Dios tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu. Un espíritu que no tiene cuerpo, no tiene forma, no lo ves muchas veces ni lo sientes. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. La oportunidad de Jesús inmediatamente le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué especial, aquí entra la revelación. El mundo está esperando, Israel está esperando, todo el mundo está esperando un Mesías llamado el Cristo que nos va a venir a enseñar. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo.